Hola, hola, buenas noches, bienvenidos a todos, bienvenidos a todas los que están del otro lado, bienvenidos a Recalculando, el programa de Julián Guarino, últimos días que estamos acá cuidándole el rancho, como decimos siempre, a Julián, que piensa el contenido, los invitados y todo lo que se habla en este programa, que vamos a hablar y acá en C5N vas a entender, como estuviste viendo en el día, pero hoy en Recalculando vamos a hablar del dólar. Hoy fue un día de mucho rock en la Argentina, hubo muchos llamados porque el gobierno está tratando de parar el sol con las manos, no está pudiendo controlar el tema del dólar, que, a ver, el argumento esta vez es que pasa algo afuera. Ahora charlamos, ya lo habrán visto, una pelea muy importante entre China y Estados Unidos y un gobierno que siempre durante estos 3 años y medio lo que hizo fue levantar las barreras para que cualquiera de los eventos internacionales que ocurran nos peguen más fuerte que en otra parte del mundo. Por eso la moneda argentina fue la más vapuleada de las economías emergentes. La devaluación o en realidad la suba del dólar en Argentina fue más fuerte que en México, más fuerte que en Brasil, que en Chile, y eso es por lo que decidió el gobierno, que encima está a pocos días de una elección muy importante, pero encima se dio cuenta que el FMI es un salvavidas de plomo. ¿Por qué? Bueno, básicamente si el gobierno empieza a usar la guita del FMI para frenar el dólar y tratar de que con eso paliar el efecto negativo que da en un presidente tener un dólar que suba y suba, de hacer eso, el mercado, los mercados que para el gobierno importan mucho, para el modelo del gobierno importan mucho, porque depositó toda su confianza ahí, se endeudó en 180.000 millones de dólares con los mercados y con el FMI. Bueno, de venderlo el mercado va a ver como que faltan dólares para pagar la deuda que hay que empezar a pagar el año que viene. Se entiende, el gobierno si vende los dólares ahora, el mercado va a decir, bueno, estos tipos el año que viene, en 2020, no van a tener plata para pagar todo lo que hay que pagar. Entonces va a hacer que suba el riesgo país, va a hacer que los bonos estén todavía más vapuleados y eso va a retroalimentar una crisis que es potestad del gobierno. Abrirse así al mundo, en este momento del mundo, era la peor recomendación que podían tener todas las economías emergentes en 2016, en 2017, en 2018. El gobierno nunca fue para atrás con esa decisión, siempre la decisión, y lo dice Mauricio Macri cada vez que habla, es mostrarse más al mundo, abrirse más al mundo, ponerse más a merced de lo que las grandes potencias quieran, y más allá de si a veces puede funcionar o no, lo cierto es que en esta vez otra vez nos golpeó fuerte por la espalda y está el dólar subiendo a 46,68, como lo vemos, casi un peso, el riesgo país arriba de 900 puntos y puede impactar fuerte en un montón de variables esta semana y sobre todo, y lo que más preocupa a todos y los que están del otro lado sobre todo, en los precios. En minuto1.com también tiene las 5 razones por las cuales subió el dólar para terminar de entender, pero en este programa lo vamos a entender, porque está Itaí Hagman para charlarlo ahora ya sentado en esta mesa, porque lo vamos a hablar con Silvina Batakis y Agustín Datelis, y también obviamente sobre la política con Lucila Di Ponti en un rato, porque esta semana se empieza a definir mucho de lo que tiene que ver con el modelo de país. El domingo hay PASO, y en la previa de las PASO subió mucho el dólar, y así lo contamos en Recalculando. Siempre me calentó la mentira. Nos vamos a embuchar de dólares porque la Argentina tiene mucho para crecer. Es inaguantable. El gobierno de Macri, con la anuencia del Fondo Monetario Internacional, está malgastando nuestras reservas tan solo para pagar la fuga de dólares. Lo que vemos es que cada vez que sube el dólar, los precios suben prácticamente a la misma velocidad, y cuando baja el dólar no se da el efecto contrario, ¿no? Más allá de la buena voluntad que entiendo que ha tenido el gobierno para firmarlo, el problema de estos programas es que sí, el fondo pone el gancho y la plata, pero después mucho cargo no se hace cuando las cosas no funcionan bien. La verdad es que el gobierno se encuentra con un escenario internacional muy adverso. Hay que explicar que es parte de un escenario internacional y ahora también hay que obviamente desarrollar cuáles son las características locales que hacen que Argentina siempre tenga suba del dólar. Hoy se sufre la peor devaluación que tiene el yuan desde por lo menos 9 años. Nunca había tenido este valor en los últimos 9 años. 2008, ¿no? Exactamente, 7 yuanes por dólar. Y tiene obviamente que ver con el impacto que está teniendo la guerra comercial. Recordemos, el viernes Donald Trump anunció que a partir del 1 de septiembre está estudiando imponer
nuevos aranceles por el 10% del valor de 300.000 millones de dólares de productos que ingresan a los Estados Unidos. Por supuesto, es un tema que preocupa, es un tema de la economía mundial, donde la Argentina y todos los países forman parte de estas oleadas y de esta pelea comercial. Es una guerra comercial específica, una guerra arancelaria, pero que por supuesto tiene su impacto. Bueno, ahora el gobierno no puede hacer cosas muy diferentes a las que está haciendo, excepto que en mi opinión no debería dejar apreciar el peso tanto. Tendría que trabajar con bandas de flotación entre, digamos, 43 y 45, es decir, que si el tipo de cambio baja de 43 tendría que entrar a comprar el Banco Central. El ministro de Hacienda explicó la evolución de la situación y por supuesto que lo vemos atentamente, pero como les decía y como el mismo Duhovne explicaba, lo más importante es que la Argentina, con enorme esfuerzo de todos los argentinos, ha hecho en el último, sobre todo en este último año y medio, un esfuerzo muy pero muy importante para tener una economía desde el punto de vista fiscal sólida, con superávit comercial. Hay toda una gran cantidad de editoriales que dice que nada tiene Argentina que ver con esto, pero claro que están quienes también señalan que Argentina siempre termina muy afectada por estos movimientos. Obviamente esto está trayendo consecuencias a nivel de la economía mundial, bueno, y en el caso particular de la devaluación del yuan es sin duda una de las noticias más importantes a nivel mundial en materia económica, ¿no? El resumen de Adrián Guillot para Recalculando, viendo lo que es un día, bueno, de furia, porque hay un montón de llamados, un montón de gente en el gobierno enojada entre ellos por lo que se decidió hasta ahora. Estamos con Itay Hackman, que, bueno, vamos a hablar mucho de política, pero es economista, así que, Itay, tengo que pensar, ¿qué pasa con el dólar? Bueno, obviamente que siempre cuando hay situaciones de inestabilidad cambiaria es una situación preocupante. Sí. Nosotros sabemos que hay una correlación entre los saltos del dólar, el precio del dólar y una serie de precios en la economía argentina, particularmente lo que más afecta en el bolsillo, la canasta familiar, los alimentos. Las tarifas están dolarizadas, con lo cual también se traslada automáticamente los combustibles. Entonces, el tema del dólar no es un tema solamente de preocupación del mundo financiero, de la gente que está preocupada por los movimientos de las acciones, de la bolsa, etcétera, sino que es un tema central en la economía argentina. Sí, sí, sí. Yo te decía medio en broma recién, ¿no? Es decir, cuando se devalúa el peso es un problema, cuando se aprecia también, ¿no? Entonces, no es que hay un precio del dólar ideal, sino que lo preocupante es cuando los cambios, los movimientos en el precio del dólar afectan la economía real. Sí, sí, sí. Lamentablemente, como este gobierno no tiene ningún tipo de regulaciones sobre los ingresos y salidas de capitales, no tiene ninguna política para compensar eso, los movimientos del tipo de cambio afectan al conjunto de los precios. Y lo más preocupante es que todos los recursos que el gobierno estuvo utilizando en estos meses para planchar el tipo de cambio, ¿no? Los recursos principalmente provenientes de deuda externa del Fondo Monetario Internacional, no están surtiendo efecto. Entonces, la peor combinación posible, que es, te gastás las reservas y encima el dólar sube igual. Si nosotros el 10 de diciembre, cuando asuma el próximo gobierno, tenemos un dólar que se siguió devaluando y encima no nos quedan reservas en el Banco Central y encima tenemos una deuda externa fenomenal que pagar, el cuadro es un cuadro realmente muy preocupante. A ver, si el gobierno usa todas las estrategias esas que vos decís para mantener el dólar, el próximo gobierno va a tener problemas, pero ¿tiene el gobierno las cabezas necesarias o la habilidad de frenar el dólar, o la debacle, incluso utilizándola toda? Mirá, si tomamos como ejemplo el año pasado, la corrida cambiaria del año pasado, claramente no las tiene. Es decir, la corrida cambiaria del 2018, que llevó el dólar que estaba en 20 a 40, se duplicó prácticamente el precio del dólar, debe ser la corrida cambiaria peor administrada de la historia, digamos. Yo creo que en la facultad se va a estudiar dentro de 20 años, en un manual, va a decir, ¿qué no hay que hacer frente a una corrida cambiaria? Y van a decir, Argentina, Macri, 2018. Alguno te dirá del otro lado, bueno, pero sus amigos, para decirlo, como los grandes fondos de inversión y demás, se la llevaron, por decirlo de una manera. ¿Vos estás con esa tesis o pensás que es solo impericia? Hay una combinación de impericia y, por supuesto, de negocios. Cuando hay una corrida cambiaria,
básicamente el Banco Central puede hacer 3 cosas, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo más sencillos para quien nos está escuchando del otro lado. Puede vender dólares, con el agravante, con el problema de que vendes dólares te quedas sin poder de fuego. Podés subir la tasa de interés, con el agravante de que eso pone en recesión a la economía, o por lo menos desacelera la economía, o podés dejar que el tipo de cambio suba, con el problema de que eso se traslada luego a los precios y demás. En las 3 medidas tenés un problema. ¿Qué hizo el macrismo el año pasado? Las 3. Sí. O sea, hizo las 3 juntas. Subió la tasa de interés, liquidó reservas y después dejó que se devalúe. Es decir, tuviste los 3 problemas. El problema de traslación de precios, el problema de la recesión y el problema de la pérdida de reservas. Entonces, por lo menos elegí tener uno, digamos, ¿no? Es decir, acá fue una pésima política del Banco Central. Y por supuesto, algunos sectores que ganaron mucho dinero. Sí. Entre ellos, y esto es un tema que sería interesante investigar en el futuro, autoridades del gobierno, ¿no? Porque se ha dicho incluso que el presidente del Banco Central de aquel momento, el famoso Messi de las finanzas, compró dólares poco antes de la devaluación, ¿no? Entonces, obviamente negocios hubo, según... en un rato seguimos hablando de dólar con Agustín Datel, de economía, Agustín Datel y Silvina Batakis. Vamos a hablar de política ahora con Itay, pero primero el resumen y la forma de contarlo en Recalculando de Adrián Guillot. Vamos a ver en qué anduvieron los candidatos y candidatas estos días. La confianza primero en nosotros mismos, recuperando la autoestima. Segundo, entre todos, porque necesitamos cada vez asociarnos más, compartir más, que haya más capital humano, más capital social. Y la confianza del mundo, que nos ha abierto los brazos como nunca antes. Por eso tenemos que seguir adelante. La realidad va a derrotar al gobierno. La realidad de la heladera, la realidad del empleo, la realidad del magro peso que tiene la jubilación cada mes en nuestros jubilados. Más allá que la política económica de Macri genera esta lluvia ácida sobre la provincia de Buenos Aires, la gobernadora tiene para abrir un paraguas, aunque sea el Banco Provincia, el Ministerio de Producción, las universidades nacionales. Bueno, tienen su presupuesto, nada de eso usado. Me enoja la mentira y me enoja que no, digamos, que no le digamos a la gente cómo son los hechos en serio, ¿no? Toda esta fila, gente que está buscando trabajo, no sé si te esperabas ver esto cuando llegaste. ¿Tanta? No me esperaba. Sí, pero no tanto. Es mucho. Esa cola no es para buscar, no es para que le demos trabajo de guardia cárcel. ¿La búsqueda de un trabajo estable? Sí. Estoy desempleado y yo creo que igual que toda esta gente. 10 cuadras de fila ahí. Lo que es el corazón de este modelo, que es un modelo de especulación en donde ganan los bancos y fuera de ellos pierden todos los demás. Se viene, yo diría, comillas, empeorando a lo largo de cada campaña, ¿no? Hay cada vez más marketing, cada vez más redes sociales, cada vez más trolls, que es propio también de los procesos de polarización. Tenemos que seguir adelante. Este fin de año tenemos que aprobar un presupuesto más sano. Más sano significa menos gastos, menos impuestos. Más sano significa apostar a formalizar la economía. Lo que más deseo es abrir un gran debate sobre la Argentina que queremos construir. Para empezar a construir de una vez y para siempre la Argentina que nos merecemos. Lo intentamos muchas veces y muchas veces los mismos personajes frustran la aspiración. Donde hay polarización se deteriora la democracia porque los polarizantes, por llamarlos de alguna manera, tienen tanto en juego que empiezan a radicalizar las posiciones y a veces a usar alguna metodología que está fuera de la ley. 4 años más con estas explicaciones, 4 años más con estas políticas, 4 años más de fábricas cerradas, de comercios que cierran. Hemos podido, una vez desendeudar a la Argentina, hacerla crecer con aciertos y con errores. Es cierto, no es que nos acertamos en todo, también nos equivocamos.
Veíamos ahí recién a Macri en la Sociedad Rural. En un rato está acá ya Lautaro Maislin, que estuvo en la Sociedad Rural y estuvo bastante divertido. En un rato lo vamos a repasar y vamos a charlarlo con él. Y Tai, seguimos, vamos a hablar un poco de política. Te vas de acá a tomar una birra con un amigo, un compañero, una amiga y te pregunta, che, ¿cómo la ves? ¿Cómo la ves? La veo bien porque creo que el Frente de Todos está realmente logrando generar esperanza, ¿no? En un sector de la sociedad al cual el mensaje del gobierno, no el de las promesas de campaña, porque vos recordás, ¿no? Macri ganó las elecciones diciendo vamos a mejorar todo lo que está mal, vamos a no vas a pagar más impuestos a las ganancias, vas a cobrar el 82% móvil, bueno, todas esas promesas de campaña. Ahora no dice eso porque no puede, porque nadie le creería. Pero sí a un sector de la sociedad le penetró el discurso de la desesperanza, ¿no? Diciendo, bueno, este país no tiene arreglo, gane quien gane, vamos a seguir con el Fondo Monetario Internacional, es decir, la idea de que la sociedad argentina pierda la esperanza en que se puede vivir de otra manera, ¿no? Entonces me parece que el Frente de Todos está generando esa esperanza que un sector de la ciudadanía necesita y que está empezando a creer. Y me parece que la pluralidad del espacio que armamos realmente es un frente muy amplio, muy plural, muy diverso. Está empezando a generar que cada vez más gente lo vea como la mejor alternativa de gobierno. Yo tengo soy muy optimista respecto a lo del domingo, pero obviamente lo del domingo es recién el punto de partida, marca las condiciones de inicio de la carrera para la elección de octubre, que es la más importante, ¿no? Sí, recién veíamos ahí a Cristina en eso que no es una presentación de un libro. Si hay 30.000, no sé cuánta gente hay, eso que... Bueno, es impresionante, ¿no? Lo que genera. Sí. ¿Y cuál es el rol de las figuras? ¿Cuál es el rol de Cristina, por ejemplo? Bueno, yo creo que es muy importante, obviamente, porque ella fue la arquitecta de este Frente de Unidad, ¿no? Que coronó con su corrimiento, de la candidatura presidencial. Pero la arquitectura de esta unidad... ella fue la principal artífice, ¿no? Y obviamente es la principal líder popular que existe en Argentina, es la que tiene mayor caudal de votos. Yo creo que la centralidad de Cristina en la política argentina es un dato insolayable, digamos, ¿no? Y me parece que contrariamente a ciertos prejuicios que existían sobre su rol, en lugar de encerrarse sobre sí misma, tuvo la capacidad de convocar a sectores muy diversos, ¿no? Algunos que habían estado en su gobierno y se distanciaron, otros que no fuimos parte de su gobierno y que nos sumamos, digamos. El Frente de Todos es el frente más amplio, yo creo, que se construyó y más diverso desde el 83. Y cortito, ¿en la ciudad pensás que puede tener un efecto positivo? Y la ciudad esto se expresa muy claramente. Tenemos una lista realmente muy diversa. Creo que la candidatura de Matías Lamens es una oportunidad para los porteños y las porteñas que hace 12 años padecemos las políticas del macrismo y que así como aportaremos al triunfo nacional, ojalá, también estamos generando una alternativa a la ciudad. Me parece que estas elecciones se juega, como bien decía Cristina, como dice Alberto Fernández, si queremos un modelo que beneficia fundamentalmente a los bancos, a un puñado muy pequeño de la sociedad, o si defendemos a las pymes, a los jubilados, a los trabajadores, a los estudiantes, a la juventud. Hoy tuvimos un encuentro, vengo recién de un encuentro con Lamens y Alberto Fernández, de centros culturales y juventud, y yo creo que esos sectores que son el motor del futuro, claramente ponen sus expectativas en la propuesta del Frente de Todos. Muchas gracias, Itai, por haber venido. A ustedes. Volvemos a charlar esta semana donde, bueno, no está durmiendo nadie, todos muy nerviosos por qué pueda pasar. Y recién lo escuchábamos a Macri que decía, en un escenario muy ameno hacia su persona, queremos menos gasto. Y ahí estuvo Lautaro Maislin. ¿Qué tal, Larito, querido? ¿Qué haces, Lauti? Sí, me mandé. ¿Te mandaste? Sí, de la sociedad rural y acá también. ¿Cómo pensaste que te iban a tratar en la sociedad rural? Trataron bien, por ahí en algún momento. No, pero en la previa, cuando ibas estabas con un poco de nervios. No, siendo educados no tienen por qué tratarnos mal. Perfecto. Me parece que no había motivos. No había motivos. Darío, dos cosas te quiero recordar. Primero, que el presidente estuvo dando el discurso inaugural y que el año pasado no fue porque estaba en Sudáfrica, sí pasó un martes en la semana y prometió que las retenciones no se iban a tocar. Después, a los 2 meses, esto fue en julio, en septiembre, hubo una carga impositiva en las retenciones. Ahora prometió que en el 2020 se iban a eliminar, vamos a ver qué pasa. Y otra cosa que quería recordar es que el viernes, a un día de este discurso, el presidente Mauricio Macri metió el gancho para pasar la Secretaría de Agroindustria
a Ministerio Ministerio de Agricultura. Deberías haber empezado por eso porque estaban bastante contentos con él. Estaban no es que muy contentos con eso. No pasó lo mismo con el ciencia, tecnologías, salud, trabajo, entre otros, pero hubo un gesto ahí para el campo, un guiño antes de la visita. Que es un lugar muy ameno para el presidente, digamos, que lo tratan bien, eso totalmente sí. Local. A Alfonsín no, Alfonsín lo han silbado, bueno, ni hablar al kirchnerismo, pero el macrismo se siente bien en la sociedad rural. En la primera parte del informe vamos a ver una nota con el ex secretario, actual ministro Luis Echeverría. A ver, vamos a ver eso. Así está bien, ¿no, Dieguito? El presidente Mauricio Macri visita el predio de la Rural en Palermo para dar el discurso inaugural de la exposición. El año pasado, recordar que no nos trataron del todo bien desde el entorno del presidente. Presidente, ven el hice 5 años. ¿Cómo? Hice 5 años. ¿Cómo rajada acá? Una pregunta nada más. Hoy hay un amplio operativo de seguridad. Nos va a costar llegar hacia Mauricio Macri, pero de todas maneras, de acá algo seguramente nos vamos a llevar. Ministro, se le puede decir nuevamente. ¿Cómo te va? Bien. ¿Está contento? Lo acompaño. ¿Cómo tomó el discurso? Hola, querido. ¿Todo bien? Ministro, ¿no cree que fue un poco oportuno el anuncio de ampliar el rango a días de la visita del presidente? Es un gran gesto al campo porque es un motor de la economía y es un sector que permanentemente está aportando empleo y generación de ingresos para miles de pueblos del interior. A diferencia del gobierno anterior que atacaba al campo, que lo buscó de enemigo, que lo perjudicó durante 12 años, nuestro gobierno apoya la inversión, apoya el trabajo, el esfuerzo, la cultura de trabajo y por eso es muy importante que forme parte ahora del gabinete. ¿Por qué cree que no se aumenta el rango a salud, trabajo, ciencia, tecnología? Hola, Eduardo. Ministro. Gracias, muy amable. Vamos, ministro. Ministro, ¿se va a poder eliminar las retenciones en el 2020? Las retenciones se terminan el año que viene, en el 2020, sí. Pero el presidente el año pasado vino acá y dijo que no se iban a tocar. ¿Qué pasa con las retenciones, presidente? Ya he dicho con claridad que creo que es un impuesto no inteligente y que no favorece lo más importante que tenemos a los argentinos, que es exportar cada día más, porque eso genera trabajo para los argentinos. Sí, estoy absolutamente convencido de que lo que hemos comprometido es lo que hay que cumplir. Tengo que pedir que entiendan que es una emergencia y necesitamos de su apoyo. Déjame que tengo que saludar a un montón de gente. Un saludo a todos los televidentes. Muchas gracias por la entrevista. Pero estoy saludando a un montón de gente que ¿Cómo está tomó saludando. la denuncia de su hermana de evasión? Gracias. Y la La última, ¿cómo tomó la denuncia de su hermana por evasión y lavado? Existen una serie de maniobras fraudulentas en diferentes empresas en las cuales coincidimos como socios naturales. Fundamentalmente, bueno, me llama la atención la maniobra que se ejecutó dentro de Sociedad Anónima Entre Ríos, que es la sociedad a la que pertenece el diario de Paraná Entre Ríos, en donde se ejecutó el vaciamiento, concretamente unos 18 inmuebles que fueron repartidos entre los socios y fueron derivados a una sociedad que fue creada para ese fin en el diario de Paraná Entre Ríos. 70 y pico de periodistas quedaron en la calle y el diario está vaciado. Argentina. Ah, bueno. ¿No va a dar declaraciones? Chicos, ¿A dónde me va a llevar? Sobre la denuncia de su hermana por evasión y lavado, ¿qué tiene para decir? Es todo mentira, es un invento y la realidad es que es un tema personal, una cuestión del sucesorio de mi padre que está ya resuelto y que, bueno, no tengo mucho más que opinar. Muchas gracias. A ustedes. Ahí Lautaro Maislin haciéndonos quedar muy bien, la verdad, no, excelente el informe como siempre del compañero y vamos a volver a hablar del dólar. Ahí la sociedad rural está, los grandes jugadores del campo, para decirlo de alguna manera, están también en su rol este año que es, bueno, deteniendo un poco la venta de la soja y también viendo qué es lo que pasa con el dólar. Así que vamos a hablar porque hoy subió mucho, estamos con Agustín Datelli y Silvina Batakis. Silvina,
primero, ¿por qué subió el dólar hoy y qué puede pasar en estos días de tanta tormenta? A ver, en primer lugar, todos conocemos la noticia de esta guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China. Sí, sí. China respondiendo a las medidas arancelarias y se produce como cimbronazos a nivel internacional, pero la realidad es que es este chiste cierto de que cada vez que hay un estornudo en alguna parte del mundo, en Argentina nos agarran ginas, ¿no? Sí, sí, sí. Y la verdad que también el tipo de cambio estuvo contenido durante mucho tiempo. Es una política de este gobierno, en este año electoral, tratar de tener el tipo de cambio estable en una economía que ellos dolarizaron. Entonces, a medida que el dólar aumenta, se produce más inflación por el impacto que ese aumento del tipo de cambio genera en el precio de los combustibles, en los precios de los servicios energéticos, etcétera, etcétera. Entonces tratan de mantener ese tipo de cambio estable. Pero la realidad es que, bueno, hablábamos recién con Agustín, mientras todavía estábamos en el corte, que se sigue operando el dólar futuro. Ese dólar futuro está marcando precios arriba de 60 pesos. Y lo que se viralizó, por ejemplo, la semana pasada, que es un contrato que hace Boca Junior con el nuevo sponsor para el vestuario, es que para junio se firmó el contrato con un dólar a 70, que es la cláusula, es una cláusula común que tienen los clubes, que es que no pagan más de eso, pero de alguna forma sirve como una expectativa. A junio del 2020 un dólar a 70. Y Agustín, ¿cómo ves el 2020 así, si el gobierno sigue jugando de esta manera? Muy complicado, porque en realidad, a ver, volviendo a lo que decía recién Silvina, el gobierno viene montando una estrategia de contención absolutamente artificial del dólar, Sí. digamos. O sea, las variables macroeconómicas tienen un deterioro, cae la actividad económica, todo lo que implica, sabemos, puertas adentro, la economía no genera dólares, tenemos fuerte vencimiento de deuda, la bomba de tiempo de la LELIC, o sea, una cuestión que es insostenible y el gobierno, con un fin estrictamente electoral, de manera muy artificial, contiene esa variable. Ahora, es como contener una olla a presión, digamos, porque vos seguís teniendo, por ejemplo, inflación alta y persistente. El último dato que tuviste fue de casi 3% mensual, aún con la economía en recesión, con apretón monetario, con todo lo que están haciendo, aún así la inflación está en esos registros. La expectativa está por encima de 40% de inflación para este año. Las tasas de interés en los niveles en los que están. Entonces digo, con todo ese descalabro macroeconómico, esa contención artificial actúa como una olla a presión. En algún momento el tipo de cambio se te reacomoda por la cuestión de la evolución de los precios, la competitividad de la economía, etcétera. Entonces lo que me parece que va a ocurrir, si siguen con esta contención artificial, es que pasadas las elecciones vamos a tener un abrupto salto cambiario con traslado a precios y todo lo que eso implica y el impacto sobre los diferentes sectores de la economía, sobre todo siempre sobre los sectores más vulnerables. Ahora, lo que puede ocurrir a partir de este cambio del escenario internacional, a partir de esta cuestión de la devaluación de China en represalia a lo que viene haciendo Estados Unidos en el marco de la guerra comercial, es que esta situación de fuerte presión sobre el dólar se adelante, se acelere. Yo creo que al gobierno le apareció eso que en los mercados financieros denominan un cisne negro, ¿no? Algo que no esperaba por lo menos que vaya a ocurrir en este momento, a pocos días de las PASO, y eso le puede complicar ese escenario de contención artificial y podemos estar viendo los próximos días, las próximas horas, una tensión más fuerte sobre el dólar, una suba más pronunciada, las herramientas, si bien tiene el gobierno para controlarlas, frente a un mercado financiero en modo pánico, no son suficientes y ahí puede complejizarse el escenario, ¿no? Yo sé que ustedes dos van al supermercado, no tienen sirvientes que van por ustedes. Vamos. Van. Y ven ahí los precios de la comida. ¿A qué dólar? En general los argentinos tienden a anticipar siempre, ¿no?, lo que va a suceder con el tipo de cambio. Pero lo que yo observo que está sucediendo hoy es que hay mucha variación en los precios del mismo producto en distintos lugares, ¿sí? Eso hace que la población tenga que ir perder más tiempo en buscar precios, pero también hace que uno se sorprenda con el precio de cada uno de los productos cuando vas a la semana y el precio se aumentó mucho respecto de lo que fue la semana anterior y otros productos por ahí se
mantienen estables. Me parece que cuando hay periodos de inflación lo que sucede es esto, no hay referencia de precios. Vos pensás que estamos con un aumento en la canasta básica del 63% y eso es una hiperinflación alimentaria, si se quiere, ¿no? Sí es cierto que la hiperinflación se denomina a la pérdida de varias virtudes o características que tiene la moneda, pero digo, en particular la canasta de los alimentos es lo que más ha aumentado en Argentina, con unos salarios que crecen al 35% en el mejor de los casos o en promedio, y esto hace que siga retrayéndose el consumo. Yo, si me permitís comentar, ahí el presidente decía que el agro genera puestos de trabajo. La realidad hoy es que en Argentina hemos perdido una matriz productiva que tenga la capacidad de generar puestos de trabajo. Por más que ellos intenten mantener el tipo de cambio estable hasta las elecciones, la realidad es que los países estables son los que generan puestos de trabajo. Y nosotros estamos en una economía con una matriz productiva muy primarizada, que ha perdido complejidad y capacidad de generar puestos de trabajo, sino que está destruyendo puestos de trabajo. Y los países no son estables por el tipo de cambio, sino por la cantidad de trabajo que generan. Y nosotros no solamente perdimos ahora la capacidad, sino que estamos perdiéndola a futuro. El sector agropecuario genera puestos de trabajo, pero no alcanza para incorporar la demografía que generamos los argentinos año a año, y mucha de esa generación de puestos de trabajo se genera en el exterior cuando compramos genética bovina en la India y le vendemos limones, ¿sí? Entonces, creo que está habiendo una falta de claridad conceptual de parte del presidente, de entender que necesitamos regenerar una matriz laboral para la demografía argentina con las condiciones que tiene nuestra Hoy producción. leía en el diario BAE que cumpleaños y dije, Gabriela Granata, le mando un abrazo. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Perdón, el viernes era que muchas alimenticias estaban esperando, habían arreglado para subir los precios después de las PASO. Esto puede cambiar los planes, pero los fideos moñito, no sé si comen fideos moñito, ¿están dolarizados? Sí, a ver, ahí está bueno lo que vos planteabas en la pregunta, porque entra a jugar esta idea de la importancia que va a tener la política a partir de ahora, digo, porque el problema que tenemos es económico y es muy profundo en materia económica. La salida es política de esto. ¿Y por qué te marco esto? Porque sí es cierto, digo, hablar en Argentina de cuál es el ideal tipo de cambio de equilibrio, los economistas sabemos que es una discusión eterna, digamos, donde uno tomándose de algún parámetro u Depende otro... de quién le paga ese economista también. Claro, ¿De qué sector? Claro, a qué sector, tal cual, porque además tenés, digamos, diferencia de productividad en los diferentes sectores, de competitividad, pero además está la idea de, bueno, vos podés comparar contra un periodo en particular y decir, bueno, se acumuló un atraso en relación a este momento, pero si no es muy difícil. Ahora, lo cierto es que hay precios de alimentos que pueden hoy estar con un tipo de cambio implícito, digamos, un valor de dólar más alto de lo que hoy existe, más alto del 46 y pico que hoy tenemos. Ahora, eso te daría la idea de que entonces tenés colchón para, frente a un salto devaluatorio, a través de algún tipo de acuerdo político, evitar el traslado a precios. Porque habría colchón en determinados sectores para hacerlo. Ahora, sabemos también en Argentina que cada vez que hay un movimiento devaluatorio tiene traslado a precios y que cuando el tipo de cambio baja, como había pasado, por ejemplo, hace un mes y pico atrás con las intervenciones del Banco Central y estas cosas, los precios no se retrotraen. Entonces, ahí nunca van para atrás, nada. Claro, entonces ahí entra a jugar una pulseada política que yo creo que va a ser clave para lo que viene, para evitar una crisis, para evitar que la macroeconomía se reacomode a partir de un gran cimbronazo, que es lo que todos queremos evitar, porque esa crisis tiene impactos nocivos sobre toda la sociedad. Vas a necesitar un gran acuerdo político, va a ser inevitable un gran acuerdo político. Y ahí va a ser muy importante esto que vos marcás. ¿Qué sectores tienen ya implícito en sus precios un tipo de cambio más alto para, en el marco de una mesa de negociación, poder evitar estos traslados a precios y poder llevar a la economía a una situación de equilibrio y salir de esta crisis a la cual nos condujeron de la manera más prolija posible, ¿no? Y en caso de ganar Alberto Fernández, ¿les parece? ¿Les parece que Silvina primero que lo puede llevar adelante, más allá de si coincidís con el acuerdo político, políticamente puede sacar adelante este tema? Porque hay que negociar con muchos sectores. Sí, yo creo que por supuesto tiene las condiciones, pero además ya ha demostrado tener las condiciones para lograr una unidad muy amplia dentro de nuestro propio espacio, en donde tenemos en el frente que hemos conformado 18 partidos políticos, que por ahí para algunos les parecía raro poder conformar esa unidad, y se ha logrado. Y creo que somos todos muy conscientes, la mayoría de los argentinos, de que necesitamos ese contrato social del que se
se viene hablando para lograr como mínimo tener una canasta básica de alimentos que sea accesible para la población. Claramente el fideo en Argentina está dolarizado y nosotros necesitamos romper ese vínculo con el tipo de cambio porque somos productores de trigo, somos exportadores de trigo y por eso mismo nuestro precio de referencia siempre es el internacional. Pero como somos grandes exportadores de trigo, podemos generar trigo y garantizar que haya alimentos para todos los argentinos. Y en ese garantizar alimentos para todos los argentinos, porque el peor flagelo que hoy estamos viviendo en la Argentina claramente es la pobreza, es este 35% de pobreza que aumentó 8 puntos respecto de la medición del año pasado y aumentó también las condiciones de indigencia. Digo, tenemos que tener muy claro que las condiciones de indigencia es que la gente no come en Argentina. La situación de hambre en Argentina es una situación grave, ¿no? Son situaciones que antes por ahí eran complejas, que con este gobierno se volvieron dramáticas. Y si todos somos conscientes de que efectivamente necesitamos como sociedad tener la meta social de que no haya hambre en Argentina, vamos a lograr este acuerdo y creo que Alberto Fernández es el mejor para poder llevar ese acuerdo adelante porque viene demostrando que tiene esa capacidad política para encontrar distintas posiciones con un objetivo en común. Pero entre esos sectores está el FMI. Sí, está el FMI, ese va a ser un gran desafío que va a tener Alberto Fernández. Yo lo que destaco es la intención. Digo, a ver, hoy tenemos dos alternativas en el escenario político frente a lo que viene ahora. Una de esas alternativas, la del oficialismo, nunca intentó el camino del acuerdo, lo negó, hoy ratifica que no ese es el camino, que no está dispuesto a ir, que no necesita ni va a buscar ni tiene intención de buscar consensos. El frente de la oposición, con Alberto Fernández a la cabeza, declara la necesidad de este tipo de acuerdos, de consenso. Ahora vos me decís, ¿se van a lograr estos acuerdos? Yo quiero creer que sí, esperemos que sí. Entre todos los argentinos también tenemos que aportar para que sí. No es solo que un tipo suelto va a lograr esto. Digo, todos van a tener que aportar en el marco de una idea de proceso de desarrollo que se debe a la Argentina, cómo llegar a estos acuerdos. Ahora, yo destaco que la intención está en el medio de esta necesidad de acuerdos que tiene la Argentina para reacomodar la macro, tenés el Fondo Monetario. Alberto Fernández se juntó hace un tiempo atrás con las autoridades del Fondo Monetario acá en la Argentina, en sus oficinas, tuvo una reunión y planteó después públicamente, y se lo hizo saber a los funcionarios del Fondo Monetario, cuál es su intención. Su intención, dijo, es renegociar los vencimientos de la deuda, estirar los plazos, extenderlos, recuperar la soberanía en materia de política económica y repactar ese acuerdo que el Fondo Monetario firmó con el gobierno. ¿Con qué lógica? Con la lógica de tener mayores grados de libertad para poder actuar sobre la economía y recuperar el crecimiento. Lo que hay de fondo como pilar atrás de esto es aquello que Néstor Kirchner siempre decía en aquel entonces cuando renegoció la deuda, que era los muertos no pagan. Bueno, un poco siguiendo esa cuestión, si recuperamos herramientas y volvemos a estimular la demanda y volver a girar la rueda y generar un ciclo virtuoso en lugar de este ciclo vicioso al cual nos introdujeron, con crecimiento, extendiendo los vencimientos y los plazos, esa deuda se irá pagando. Ahora, de nuevo, esta es la intención, yo la comparto, hay un gran desafío y creo que entre todos tenemos que ir por ese camino. Vos me decís, ¿está garantizado el éxito? Bueno, no, ojalá que sí por todos nosotros, pero por lo menos me da esperanza que el camino a transitar sea ese y no el que propone el gobierno, que ya conocemos las consecuencias y hoy las estamos sufriendo. Un rato hablamos con Lucila Di Ponti, un poco más de política, pero ahora, bueno, esta pregunta también tiene mucho que ver con eso y para cerrar para cada uno, ¿ustedes conocen actores de la política? Y ayer los nombraba un poco Cristina y un poco los nombramos nosotros, que les ha ido mal con este gobierno, sin embargo siguen apoyándolo, y no digo con nombres propios, si quieren buenísimo, pero ¿hay sectores de la economía que sigan apoyando a Mauricio Macri? Y hay mucho sector de parte de la industria que lo siguen apoyando a Macri. ¿De la industria? De la industria, aún reconociendo que les está yendo muy mal, ¿no? Es bastante inexplicable, pero por suerte hay muchos empresarios comprometidos con mucha conciencia colectiva y conciencia de qué país queremos llevar adelante para el futuro de todos los argentinos, y ese gran empresariado que reúne a muchas pymes, creo que están dando un apoyo muy fuerte a Alberto Fernández, pero sigue habiendo un sector industrial que aún yéndole mal está apoyando a este gobierno. Porque también, Agustín, los sectores financieros de esas empresas le está yendo bien, la parte financiera, el gerente financiero de esas empresas les va bien. Sí, lo que pasa es que le está yendo bien, incluso a los bancos, les está yendo bien en términos de que uno mira los balances y decís, están ganando plata, pero no están conformes con la
situación porque lo que hizo este gobierno fue desnaturalizar su actividad. O sea, hoy los bancos no están prestando plata, el crédito está cayendo después de muchísimos años en Argentina, entonces están ganando subidos a una bicicleta financiera, que es esto que fomenta el Banco Central con el tema de las LELIQ y las altas tasas. Ahora, todos sabemos que esas bicicletas estrictamente financieras, donde se va perdiendo todo lo que hay por debajo y no hay más producción y no hay más actividad y no hay nada que la sustente, en algún momento explota. Y los tipos también son conscientes de eso. Entonces, cuando vos revisás el conjunto de la economía, sacando el sector que nos precedió en la mesa hoy, cuando mostraban ahí la sociedad rural y los sectores vinculados al campo, concentrado, vinculado a la agroexportación, eso sí le están yendo bien. Cuando vos mirás los indicadores de actividad económica, el último dato que da positivo es estrictamente porque ese sector creció casi un 50%. Ahora, en el resto no encontrás ninguno al que le está yendo bien. Sin embargo, es cierto que al gobierno sobre ciertos sectores le funciona la estrategia de polarización, donde por cuestión ideológica, cultural o lo que quieras, hay muchos sectores de la economía y algunos de esos representantes a los cuales les está yendo mal, reconocen que les está yendo mal, pero a la hora de apoyarlos siguen manteniendo una posición que a uno les resulta rara. Vamos a ver el domingo de cuáles son los porcentajes atrás de cada una de esas cosas. Y, pero bueno, también quiénes son los que apoyan abiertamente en el caso de los empresarios, que también algunos lo hacen y otros no tanto. Algunos lo hacen, sí, algunos lo hacen abiertamente, pocos. Pocos. Gracias, Agustín. Gracias, Silvina.